Y entramos en los próximos minutos en este apartado de tertulia semanal que tenemos hablando de cine, con gente importante que tenemos aquí en el archipiélago canario, con profesionales, porque es uno de los apartados que sigue gustando, y por aquí seguimos descubriendo qué hacen estos profesionales canarios en este mundo del cine. Pero siempre tenemos a dos compañeros que son los que nos acompañan programa tras programa, así que a ellos los vamos a saludar en primera instancia. Estamos con Abel Hernández Belsa, coordinador de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy bien, José Manuel, muy bien. Y saludamos al amigo Josep Vilagelio, que es director de cine. Un saludo, encantado como siempre de saludarte cada semana. Vale, hola. Aquí estamos preparados para seguir hablando de cine. Sí, señor. Y hoy tenemos un lujo. Hoy tenemos que irnos a la isla de La Palma, porque allí es donde se desarrolla el festival, o que todos conocemos como el Festivalito, ¿no? Y allí tenemos a su director, José Víctor Fuentes. Bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buena, muy bien hallado, como se suele decir. Sí, señor, aquí dispuesto hoy a conocer un poquito más al director y a ese proyecto que camina ya solo y que es todo un lujazo que tenemos por aquí, por la isla de La Palma y por Canarias, y que tantos, digamos, salidas se le da a tanta gente nuestra que proyecta en esa semanita ahí pues sus cortos y sus películas, ¿no? Por lo tanto, Josep, ¿qué podemos hablar de José Víctor? Bueno, José Víctor se puede hablar muchísimo y durante mucho tiempo, pero bueno, porque, vamos, tiene una trayectoria muy interesante, no solamente por haber creado el Festivalito, sino porque a través de sus cortometrajes y sus películas, que todas han sido realmente cosas como muy interesantes, muy diferentes entre ellas, ¿no? Vamos, yo creo que él podría hacer una presentación un poco de su trayectoria desde el principio, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Porque claro, estuvo desde el año 98, que fue a Madrid, a la Escuela TAI, para hacer cinematografía y artes audiovisuales, para estudiar en la Escuela ECAM el curso de arte de dirección, luego un curso de guión de cine, y luego se va a Nueva York a la New York Film Academy para, digamos, completar estudios o para especializarse, ¿no? Y allí, justamente en Brooklyn, con unos amigos que hizo en ese curso, pues rueda un par de cortos en 16 milímetros y blanco y negro que me parece muy interesantes y que podemos... Yo la pregunta que le hago a José Víctor es ¿hasta qué punto todos estos estudios, toda esa trayectoria entre La Palma, Madrid y Nueva York, si te sirvió de mucho, si fue el punto, digamos, para salir disparado a hacer cosas totalmente innovadoras? Vale, yo me acabo de asustar porque estamos hablando del siglo pasado, para empezar, y digo, mi madre. Bueno, yo la verdad es que cuando terminé mis estudios de empresariales estaba despistado y de repente fue cuando descubrí que quería hacer cine. Entonces, como tú lo acabas de contar ahora, estuve divagando por ahí entre La Palma, Madrid, Nueva York, y para mí fue un punto de inflexión porque sobre todo Nueva York fue cuando descubrí que se podía hacer cine de otra manera, cine de forma más artesanal, y fue cuando me inventé también después el Festivalito, pero ahí empecé a rodar yo mis cortos, los primeros, que eran La chica de la lluvia y Bienvenida a Disneylandia, que rodé con un equipo muy reducido de personas, todavía en formato celuloide, y ahí ideé también mi siguiente largometraje, que fue 90 minutos And I Love You, y volví a Nueva York durante 6-7 veces hasta que conseguí rodar no una película, sino 2 películas. Con lo cual yo siempre digo que las escuelas de cine a mí por lo menos me sirvieron para conocer gente, para contagiarme del espíritu rebelde y revolucionario que tenían todos mis compañeros, para aprender a hacer cine. Hoy en día igual la gente aprende a hacer cine haciendo cine, pero en mi época, bueno, y también en la tuya, Josep, cuando había formato celuloide,
era muy complicado hacer cine tan a menudo como se puede hacer ahora. Entonces a mí me sirvió para abrirme los ojos, y indudablemente vivir en Nueva York, que yo creo que en aquel momento era la ciudad más importante del mundo, pues me abría una amplitud de miras que yo prácticamente, sí es verdad que había salido de Canarias, pero no había salido de mi entorno, como se dice ahora, de mi zona de confort. Y vivir allí solo en aquella gran ciudad y rodeado de cine por todos lados, pues dije, chacho, esto es lo mío, yo me quiero dedicar a esto por el resto de mi vida, y por ahora he tenido esa suerte. Pues vamos con preguntas también en esta presentación con Abel. Bueno, en un principio decir que hace años nosotros vimos La luz de Mafasca, algo así como bien dice José Víctor del siglo pasado, nos entusiasmó muchísimo, y entonces a partir de ese momento, creo que fue en el 2012, no sé, 2012, sí. Entonces a partir de ese momento descubrimos al director de Festivalito, y somos asiduos. Yo que tengo tiempo, pues me suelo ver normalmente el 90% de los cortos que se hacen, y efectivamente yo pienso que es una gran escuela para el cine canario, y espero que dure muchos más, y que José Víctor tenga la paciencia de seguir alimentando algo que es necesario en el panorama del cine canario. Mira, yo me quería añadir una cosa, que antes de La luz de Mafasca, que la rodó en Fuerteventura, tiene una cosa que es realmente un reto. O sea, una película que se llama 90 minutos and Love You, que es un solo plano secuencia rodado en continuidad por las calles de Brooklyn, ¿no? Eso fue realmente, vamos, y además con actores que se llevó de aquí, de Canarias. Un éxito, ¿eh? Sí, la verdad es que eso fue toda una experiencia cinematográfica. Yo digo que yo me veo en el cine como si fuera una banda de rock and roll, que el cine lo vivimos día a día. Y cuando estaba en Nueva York, cuando estaba estudiando, pues se me ocurrió esa idea primitiva de por qué no hacíamos una película en plano secuencia durante el tiempo que la gente esperaba en una lavandería que te lavaran y secaran la ropa. Y entonces, gracias al Festivalito, conocí a una serie de actores y de técnicos que estaban igual de locos que yo, y les convencí para irnos a Nueva York y rodar para mí esa, yo lo digo casi como una epopeya cinematográfica. ¿En qué año estamos hablando, pues, José Víctor? Que fue en el 2010-2011, porque en esa época yo, a lo largo de 2 años, rodé 3 películas que no las terminé. Pero primero rodé 90 minutos and I Love You, luego rodé mi segunda película en Nueva York, y finalmente rodé La luz de Mafasca. Lo que pasa es que la segunda película de Nueva York fue la tercera que estrené. Fue un galimatías, pero me volví loco en el mejor sentido de la palabra cuando hubo el lapsus del Festivalito, que dejamos de hacerlo del año 2010. ¿Sí? José Víctor. Se nos ha perdido de nuevo la comunicación con José Víctor. No sé si sigue por ahí, pero te sigue, ¿no, Abel? Yo sí sigo aquí. Pues, sí, estamos aquí. Mira, mientras tú tratas de conectar con él, podemos seguir comentando cosas de José Víctor Fuentes. Así, sí. ¿No? Perfecto. Porque así los amigos oyentes pues están conociendo más datos de la actualidad. Así que Abel y Josep pues van a seguir comentando mientras yo hago la rellamada de nuevo. Adelante ustedes. Sí, habría que preguntarle a José Víctor un poco de dónde sale la financiación de sus películas, porque la verdad que irse a Nueva York así por la cara, con todos los amiguetes para allá, pues me imagino que esto, la película no creo que cueste nada, porque en realidad era una cámara de vídeo y ensayar mínimamente y echar a caminar la cámara, ¿no? Pero claro, se trata de viajar hasta allí con toda la troupe, como él dice, ¿no? Sigan ustedes hablando ahí. Y La luz de Mafasca, la verdad es que también fue una cosa como muy interesante, ¿no? Porque se va a Fuerteventura, a la parte, digamos, occidental de la isla, la zona esa que prácticamente no van los turistas, y entonces allí, aparte de una leyenda que corre por allí, aparte de una especie de luz extraña que se ve... Sigues por ahí, ¿no, José Víctor?
sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues escucha porque nos está relatando algo muy importante, Josep. Vale. No, estaba comentándole en tu ausencia un poco la historia de la luz de Mafasca, ¿no? Que partiste de una leyenda urbana, ¿no? De, bueno, algo que se comentaba por ahí, de una luz misteriosa que había en la isla. Sí, yo cambié de género ahí completamente de lo que había hecho en Nueva York y llevaba años, y a mí me encantan mucho todas las leyendas y las antiguas tradiciones de las Islas Canarias, sobre todo las relacionadas con los fenómenos sobrenaturales. Y cuando descubrí la leyenda de la luz de Mafasca, que es esa luminaria que se le aparece a la gente de la isla de Fuerteventura en un determinado valle, que es el valle de Mafasca, luego también en el valle de Cofete, pues yo me quedé sorprendido sobre todo por los testimonios de la gente, porque no es que se le aparezca, no es una especie de ovni que ves a lo lejos, sino que la luz viene e interactúa contigo y te sigue por el camino a veces durante media hora. O sea, que digamos que no es una alucinación de alguien en un momento concreto, se le aparece igual a propios, a extraños, a gente joven, a gente mayor, y a mí lo que me interesaba era lo que le ocurría a la gente después de ver la luz de Mafasca, ya no si el fenómeno en sí existía o no existía, y entonces nos inventamos también una especie de diario fílmico, pero en torno a esa leyenda que me parece pues muy impresionante y que todavía hoy sigo sin acabar de entender, pero sí que me alucina el entusiasmo de la gente de la isla de Fuerteventura por esa leyenda y la alegría con la que la tratan. Y lo más interesante de la película es esta mezcla que hay entre documental y ficción, ¿no? Que es un poco también la base de la última película que has rodado y que creo que era un poco el motivo de que conectásemos contigo, porque se proyecta el viernes en Guía Disora. Coméntanos un poco esta última película tuya. Sí, ahora vengo a presentar la película A veces el amor, y que como tú dices, pues a mí me encanta jugar con la ficción y con lo que llaman ahora también la no ficción. En mis películas anteriores siempre decía que yo hacía documentales, pero los hacía con personajes de ficción. Y ahora pues creo que he hecho al revés. He partido del documental para llegar a la autoficción, pero al final, digamos que, hablando de la última película, de A veces el amor, digamos que lo de menos es lo que ocurre o no ocurre realmente en mi vida privada, porque aunque la película es un vídeo diario, yo me gusta dejar claro que no es una película, no es una biografía de José Víctor Fuentes, es una película de un tipo que se parece a mí, que da la casualidad que también se llama José Víctor, que conoce una chica, que tiene una esposa, que tiene un hijo, que entra en un caos existencial en su vida, y esa persona que realmente está sacada de los vídeos míos íntimos que he ido grabando con mi familia a lo largo de los últimos 20 años, o sea que los vídeos en su momento eran tratar de captar momentos de la realidad, pero de repente como a mitad del metraje esa persona se convierte en personaje y adquiere vida propia. Y a partir de cierto punto de la película, todo lo que le ocurre a ese personaje, que también se llama José Víctor, no es necesariamente lo que a mí me ocurre en la vida real, pero en ningún momento quiero dejar claro o no lo dejo muy claro, digamos, lo que ha pasado y lo que no ha pasado, porque al final yo digo que lo que es real es lo que está dentro de mi cabeza, y dentro de mi cabeza lo que yo siento, mis alegrías, mis penas, mis tristezas, mis sueños, mis pesadillas, son los que he tratado yo de retratar en esta película A veces el amor, que como les digo, recoge vídeos o imágenes de los últimos 20 años que han pasado por delante de mi vida. Como un resumen, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Como tu trayectoria, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí me centro en lo que es el amor. Me centro, digamos, que la película también podríamos hablar pues de cuando el amor nace, de cuando el amor crece, se reproduce, muere y sobre todo qué es lo que ocurre después de todo ese ciclo del amor. Sí, Y es lo que diferentes trato de etapas, contar ¿no? en la Diferentes película. etapas. Claro, y la cuento pues a través de 20 años y hay unos personajes que a veces son personas reales y a veces son personajes que Virginia, que es mi compañera, soy yo y es mi hijo. Y a través de ellos trato de contar una historia que ya les digo, sinceramente me da un poco igual si es ficción o es documental, porque yo creo que todo lo que aparece en una pantalla, por mucho que la gente quiera decir que he captado la realidad, bueno, has captado un espejo de la realidad porque está transformado siempre por el creador, ¿no?
Pero bueno, es una película, yo creo que lo que hay que tratar es de captar como la verdad y la honestidad. Y en ese sentido es una película pequeñita, muy humilde, que yo creo que te puede llegar y te puede tocar y hacerte pensar, porque también quiero dejar claro que a mí no me gusta dar respuestas ni andar predicando nada, ni en mis películas, ni en el festivalito. Yo creo simplemente que yo soy un náufrago que anda vagando por este mundo, que a veces entro en unas turbulencias enormes, y es lo que trato de reflejar en mis películas. Pero no trato de decirle a nadie cómo tiene que vivir, ni nada de eso, ni de lo que es el amor, ni de lo que no es el amor. Digo, mira, esto es lo que le pasó a un tipo que se parece a mí. Pero Ahí está. ahora entran mis compañeros también, pero ahora yo creo que aquí encaja la pregunta. Todo esto se hace pues con el bolsillo propio, con algún tipo de ayuda, porque todo lo que tú cuentas, perfecto, pero siempre hay que tener algo para tú poder llevar a la práctica terminar digamos, la película o el corto, ¿no? No hablo ahora de esto, sino también de otras que has tenido anteriormente. Salvo que te hayas sacado la lotería y te da igual, pero si no, habrá que ir solicitando por ahí a algunos amigos subvenciones y demás. Hombre, nosotros tenemos la suerte ahora de que vivimos un gran momento en Canarias, se pueden pedir ayudas públicas, puedes también conseguir patrocinio privado a través de los incentivos fiscales, y en mi caso particular, yo he tenido ayuda del gobierno de Canarias en convocatorias oficiales, que uno se presenta y hay unos que quedan seleccionados y otros que no, y también he tenido ayuda del Cabildo de Gran Canaria en otra convocatoria oficial, y también en convocatoria oficial de la Televisión Canaria he recibido una precompra de derechos de antenas, con lo cual la película ha contado con esas ayudas que son para mí indispensables para poder hacer un cine profesional. Y por profesional yo entiendo el que cobra por su trabajo, porque en el festivalito hacemos 100 películas y no son profesionales, pero no porque no tengan calidad suficiente, sino porque la gente lo hace por pura diversión, en plan amateur. Es como jugar al fútbol en la playa o jugar al fútbol en un campo de fútbol profesional y que estés cobrando. Yo en mi caso, pues he tenido la suerte de que es una peli profesional y que le he podido pagar a todos los técnicos y a toda la gente que ha participado en la película. Si no se me olvida alguien, porque tengo que decir que a lo largo de 20 años ha participado mucha gente. También es verdad que estas ayudas han entrado en el último tramo de la película. Yo durante los 15 primeros años no solicité ningún tipo de ayuda, pero para empezar porque no sabía que estaba haciendo una película ni si la iba a poder terminar. Simplemente estaba juntando una serie de secuencias que estaba grabando a lo largo de mi vida y decía, bueno, es igual, a lo mejor algún día contigo hilvanar una historia, pero no sé a dónde voy. Pero ya cuando la vi un poco más claro, que fue a partir del año 2015, que todo empezó precisamente ahí en Tenerife, en el Festival Mirada Top, en el Laboratorio de Desarrollo Documental del Gobierno de Canarias, que es el CREADOC. Ahí entró la película en una fase, digamos, muy primitiva en el montaje, porque ya llevaba casi 13 años rodando, y dije, chacho, yo creo que aquí podemos tener una película. Y durante estos últimos 5 o 6 años es cuando he ido conformando la edición final de la película, que también se dice pronto, estarla editando durante 6 años. Preguntas, Abel, y después Josep. Sí. José Víctor, yo cuando he visto la película me he planteado una cuestión. Como los que teníamos siempre cámaras desde los años 70, estábamos grabando siempre películas caseras, familiares, etcétera, etcétera. Una pequeña pregunta. Y hablando del famoso metraje encontrado del found footage, Sí. ¿tú cuando te planteas el guión de la película, te planteas recuperar y hacerle una historia a partir de ese material rodado, o antes ya tenías idea de que ibas a hacer alguna vez esta película con todo este material? No, y me parece un tema muy interesante, porque yo la película la veo como si fuera un material que yo me encontré de otra persona que no soy yo. Está claro que me lo encontré en mis discos duros y los tenía todos desorganizados por todos lados, pero la película no se ideó con un guión como suele ser, más o menos al uso y que se sigue, aunque uno improvisa en el rodaje. Yo tenía una serie de material y tengo muchísimo más material de la película, pero entre todo ese material que iba encontrando y que yo iba guardando,
Yo por lo menos mi modus operandi es, yo voy grabando cosas en mi vida y unas no valen para nada y otras digo, esto igual vale para algo. Y tengo una carpetita por ahí que voy llamando momentos. Y en esa carpeta que llamo momentos, pues voy guardando, la mayoría de las veces suelen ser planos, secuencias que grabo de un momento que ocurre a mi lado en la vida y que a veces digo, wow, eso fue como un momento mágico, un momento especial, que qué suerte he tenido de poderlo grabar y de grabarlo en plena secuencia, que es como a mí me gusta la presa de la vida. Entonces, como te decía, para el 2015, yo empecé a plantearme la película con todo ese material que tenía en mis discos duros, también porque de repente uno empieza a hacer limpieza de los discos duros para no tener el síndrome de Diógenes digital, y entonces vas desechando, los borras, otros no, y digo, chacho, aquí empezamos a tener un archivo interesante. Y Esto es como un voy puzzle, más o menos. no, completamente es como un puzzle. Lo que pasa es que en el puzzle tenía muchas piezas y de repente lo que hay que practicar es el desapego tienes que, por lo menos en mi caso, fui descubriendo la película que había en ese archivo, porque en ese archivo igual había 20 películas diferentes, pero tenía que decir, ¿de qué voy a hablar en la película? Y al final, después de 4 o 5 años, ese es el trabajo que yo digo de edición, encontré el tema de la película, que era, por un lado, la evolución del amor, y contar una historia de amor en sus diferentes fases. Pero eso al principio, en el 2014, no. En el 2014 la película iba a ser solo del embarazo y de la crianza natural. Era cuando todavía no había rebuscado en mis archivos, y a través del paso por el creador, por el laboratorio de desarrollo documental del Gobierno de Canarias, pues ahí mis monitores, que eran, por ejemplo, la cineasta Mercedes Álvarez, el cineasta Andrés Coppel, el cineasta Rolando Díaz, me dijeron, aquí creo que tienes una historia mucho más grande que solo contar la etapa del embarazo y de la crianza natural del hijo que acabas de tener, y todos esos vídeos que yo había grabado, lo típico, cuando nace un hijo o cuando mi mujer se quedó embarazada. Y me preguntaron, ¿tú tienes más archivos? Entonces les enseñé algunos vídeos que llevaba por ahí y me dijeron, te lo tienes que currar. Te lo tienes que currar, tienes que rebuscar en todos esos archivos y descubrir una película que creemos que esta no es. Entonces ellos como que me pincharon con un alfiler, con un imperdible, y yo dije, wow, creo que tienen razón. Este documental es mucho más interesante que el que se me había ocurrido a mí a priori, que hubiera sido pues infinitamente más sencillo. Y a partir de ahí pues empecé a rebuscar en todos esos archivos y a practicar el desapego. Pero ya te digo, no tenía ni idea en el 2014 qué película iba a ser, porque de hecho la película antes se llamaba Llamando a Tierra, que es un poco la metáfora de un niño que está viniendo a este planeta. Y al final se ha quedado en, a veces, el amor. O sea, de ser el protagonista, mi mujer y mi hijo, he pasado a ser yo el protagonista, y toda esta historia de amor está contada desde el punto de vista de un personaje masculino, que, como les decía, soy yo, o alguien que se parece bastante a mí. Bueno, hoy vamos ajustaditos de tiempo, vamos a hacerlo más breve para que Abel y Josep te pregunten más cosas. A ver, Josep. Bueno, vamos a ver, la película se presenta como una película autobiográfica. Entonces, el cine autobiográfico tiene siempre esa mezcla entre verdad y mentira, ¿no? Entre ficción y no ficción, y en la que no sabes muy bien qué es lo que es verdad y lo que no es, ¿no? Entonces, claro, al principio tu película empieza realmente como un diario, ¿no? Un diario donde tú vas contando un poco, que conociste a una chica, que se enamoraron, se van viendo las imágenes, se va viendo pues que se queda embarazada, luego ya pues nace el niño crece, todas esas cosas, ¿no? Y en ese punto el espectador evidentemente dice, vale, todo eso es verdad, todo eso es cierto, todo esto es la vida de José Víctor Fuentes, que nos lo está contando, ¿no? Y entonces, como tú bien dices, a la mitad, justamente a la mitad, de repente hay como un cambio de registro, y entonces empiezas a salir tú mismo en primer plano, diciendo, bueno, pero claro, esto se acabó, y no sé qué. Y entonces, todavía en ese momento, el espectador sigue pensando, tío, de verdad, pues a lo mejor realmente tuvo un problema con la mujer, a lo mejor pues entró en crisis de verdad, ¿no? Y viene esa sospecha, ¿no? Y esa sospecha la tienes durante todo el metraje, ¿no? Que al final dices, no, pobre tío, lo voy a llamar para ver qué es lo que ha pasado con su mujer, ¿no?
ese juego con el espectador que tú tienes. Yo te estoy diciendo un poco como yo la recibí, ¿no? Me quedé un poco mosqueado. Luego ya la piensas y dices, no, hombre, esto no puede ser. El cine autobiográfico tiene ese lado de ficción y de ese juego que también lo tiene la autobiografía literaria, ¿no? Que lees un determinado tipo de libros que parece que son autobiográficos y no, hablan también de ellos mismos se han convertido en personaje, ¿no? Claro, yo lo que he tratado en mi película es de ser muy honesto, como te decía antes, independientemente de si ocurrió o no en la vida real, pero lo que he tratado es de mirarme hacia adentro, que es lo que dice la frase del principio de la película: quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Yo me di cuenta a un momento de mi vida que tal cual yo estaba funcionando con los valores que tenía, con el sistema de creencias, estaba en un completo caos existencial a nivel físico, mental, emocional, espiritual, y digo, chacha, aquí me tengo que mirar hacia adentro, y entonces yo empecé a dialogar conmigo mismo a través de la cámara de vídeo, y a mí no me importaba si eso estaba pasando realmente o no, porque dentro de mi interior sí estaba pasando todo, que al final la realidad no es, curiosamente, como decimos en La Luz de Mafasca, las cosas no son tal y como las vemos, sino tal y como somos. Pues esa frase que definía un poco La Luz de Mafasca para hablar del misterio, de esa luminaria, que si es real o no es real, pues al final si es real dentro de ti, es que lo estás viviendo. Y eso es lo que me ha pasado en mi película. Todo lo que yo cuento son mis miedos, mis sueños, mis pesadillas, mis temores. O sea que si la gente me pregunta, ¿es real? Digo, bueno, yo lo he vivido honestamente, pero que haya sucedido no en la vida real, digo, bueno, pues es lo de menos. Y como yo digo también, un mago nunca desvela sus trucos. Y por ahí vamos, y me gusta mucho ese juego. Yo reconozco que me divierto muchísimo. A ver. Mira, pero tú te vas a Argentina, a una especie de sanatorio o algo así, ¿no? Sí, me voy a un retiro espiritual. Me voy a un retiro espiritual que es en México. Yo he ido a varios retiros en mi vida y lo que necesitaba el personaje en ese momento era pues terminar de encontrarse a sí mismo a través de prácticas como el yoga, la meditación y abrazar el silencio, que en verdad es lo que he hecho en mi vida real, y a mí es lo que me ha terminado de calmar todo este caos existencial que tengo yo, por lo menos de pisar un poco el freno y de ir un poco más tranquilito por la vida y disfrutar y vivir el momento, el día a día, que era lo que yo no vivía, estresado completamente. O sea que todo lo que pasa a mi alrededor trato de captarlo y de incorporarlo a las películas. Lo que pasa es que igual en la película no fui en el momento exacto que lo cuento, sino fui de repente 2 años después. Pero el espíritu sí que ahí no ha engañado a nadie. Abel. Sí, bueno, yo tengo que confesarte que yo La Luz de Mafasca la presenté hace ya un par de años. Hice un pequeño tour por algunas asociaciones de vecinos de La Orotava, y yo la presenté como cine etnográfico, ¿no? Entonces, a mí esta película ahora mismo, yo la veo como una historia de vida, porque ahora mismo estas historias de vida son interesantísimas desde el punto de vista etnográfico y antropológico. Y yo sé que ahora mismo se ven tus imágenes, se ven las imágenes de la familia, pero yo en el fondo digo, mira, esta es una historia de amor universal, ¿no? Donde se dan todas estas circunstancias. Y novedoso porque el tratamiento de la película no coincide con el tratamiento habitual de estas películas que vemos en Hollywood. Entonces, esta experiencia, este cine experimental es formidable. Yo me alegro bastante que lo hayas hecho, que lo podamos ver y que la gente lo vea con paciencia, ¿no? Con una mirada, no la mirada habitual que solemos emplear cuando vemos una película normal, sino con una mirada diferente para entender que detrás de la película hay bastantes planteamientos, hay cuestiones universales que la gente, por eso es interesante verla en grupo, en el sentido de que, oye, esto hay que verla, esto hay que discutirlo, y es interesantísimo que en Canarias se haga este tipo de cine.
vamos a ir entrando en la recta final. Algo que quiera decir también Josep, ya hacia nuestro invitado, José Víctor, al que tenemos que decirle que lo vamos a invitar otro día, porque hoy como con el corte y demás, pues al final se nos ha ido retrasando todo, pero bueno, por lo menos, como decía al comienzo Josep, podríamos estar hablando horas y horas, y vale la pena. Josep, tu pregunta también. No, que otro día efectivamente le vamos a dedicar un programa al Festivalito, que yo creo que vale la pena contar un poco toda la historia, que vamos, yo también tuve experiencia, estuve un año, espero este año ir, a ver si lo consigo, porque cada año se lo digo, oye, vente para acá, y digo, no sé qué, que estoy liado, y ahora no estoy tan liado, espero que nos vacunen un rato de estos y ya podamos ir con toda tranquilidad, ¿no? Sí, además este año lo hacemos en el pueblo donde vive toda mi familia, en El Paso, o sea que este año es de los pueblos más lindos de la isla, no tienes excusa. Además el paisaje vale la pena también, o sea que en ese momento todo eso cuenta, Josep, hay que animarse. Bueno, yo solo tengo que decir una cosa, si me sí. dejas también para terminar, porque es como una confesión, digamos. A mí, yo he hecho la película, pero a su vez siento bastante pudor con enseñar la película. Y si a mí yo no se la enseñaba a nadie. Si ahora la estoy proyectando es porque tiene ayudas del gobierno, del Cabildo de Gran Canaria y supuestamente la va a emitir la televisión canaria. Pero digamos, ganas de que la vea la gente, por un lado sí, pero por otro lado a veces siento también que he traicionado a los vídeos familiares, que los he cogido, que no estaban grabados para que los viera la gente. Entonces tengo esa sensación de traidor y al mismo tiempo de querer gritarle al viento todo lo que yo siento por dentro, como decía antes, por si hay algún tipo que está despistado como yo en el mundo y le puede servir, no de brújula, pero para algo. O sea, que tengo ese doble sentimiento de, chacho, en verdad no sé si quiero que la vea la gente, ¿eh? O sea, que no sé si animar a la gente a que vaya a verla el viernes al Festival Guía de Isora. Pues Abel, para terminar. Sí, bueno, encantador el poder escuchar a José Víctor. Espero que sigamos escuchándolo y tal como dice Josep, dedicarle una sesión no solamente a él, sino al Festivalito, porque ahí hay mucha madera que en cierta forma que utilizar, ¿no? Yo espero verte de lo mejor, oírte en otra sesión, porque hay muchísimas cosas que se quedan en el tintero. Sí, claro que sí. Pero bueno, estas son las cosas, ¿no? Que a veces pasan en el vivo y en el directo. Pero sí ese momento llegará pronto aquí en esta casa y volveremos a tener a José Víctor Fuentes hablando del Festivalito, un punto de encuentro que va a la gente y que incluso les sirve mucho de experiencia, y luego pues muchos de ellos pues han llegado y han subido escalones, por decirlo así, y al final es muy importante dedicarle ese otro programa al Festivalito. Pero bueno, hoy hemos conocido un poquito más a José Víctor. José, despídete de tu buen amigo. Pues nada, un abrazo y a ver si nos vemos pronto. Venga, claro que sí, yo un placer de verdad charlar con ustedes. Y también hablar de cine y hacer cine es un placer siempre. Te despide también Abel. Oye, un abrazo para todos y nos escuchamos el próximo lunes. José Víctor Fuentes, director de Festivalito, y además como él hoy nos ha expresado toda su vivencia, y nosotros encantados de poder tenerle en nuestros micrófonos, pero va a ser un punto y seguido, porque en otro programa seguiremos conociéndolo un poquito más a fondo como él bien se merece. José Víctor, un abrazo, cuídate mucho y mucha suerte, y ya verás que todo va a salir bien, y van a haber críticas buenas, ya verás. Bueno, muchas gracias, José Manuel, y a Josep y a Abel. Venga, nos vemos en el cine o haciendo cine. Esa frase quedó guapa, para terminar, Muy bien. Abel Hernández Belsa, coordinador de la sección de cine del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Te espero en una semanita. Cuídate también. Gracias. Venga, un abrazo. Josep Vilageliu, director de cine. Cuídate también y hasta la próxima. Muy bien, hasta siempre. Un abrazo. Y nosotros seguimos aquí con nuestra programación.